en la enseñanza del día jueves anterior, se anunciaba en primera instancia de qué manera, tal cual como lo dice en el versículo número 25, sí, Cristo tenía que reinar. La Escritura pues nos dice en este versículo, porque preciso es que Él reine. Y se decía que en ese reino se habla acerca del reino milenial de Jesús. Cuando me acompaña, por favor, venga conmigo al libro de Apocalipsis. Sí, venga por favor a la Escritura para poder simplemente recordar esta primera parte del estudio en el capítulo número 20. Sí, capítulo número 20, en algunas oportunidades a partir del verso 4 en adelante se habla acerca de ese reinado del cual se lee también en Corintios capítulo 15, verso número 25. Recuerde, preciso es que Él reine y su reinado va a conllevar un sinnúmero de sucesos. ¿Sí? Apocalipsis 20, versículo número 4, dice el Señor, vi, sí, tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, y es aquí donde quiero resaltarla así la lectura, y vivieron y reinaron, dice, con Cristo 1000 años. Seguidamente en el versículo número 6, me salto el verso 5 del mismo Apocalipsis 20, nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y dice nuevamente, y reinarán con Él 1000 años. Recuerde que es preciso que Cristo reine durante ese lapso de tiempo, o en esa dispensación, se lo conoce en términos teológicos, de tiempo. ¿Por qué, mi querido hermano? El mismo texto del versículo número 25 lo dice, hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Quisiera complementar, sí, en el libro de Miqueas, si viene conmigo por favor al Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, acompáñeme por favor al capítulo número 4, Miqueas, capítulo número 4. Ahí en las primeros 5 versículos de ese pasaje bíblico se habla acerca del reinado, ¿sí?, del Señor. ¿Lo tiene? Luego vamos a ver la diapositiva para poder simplemente ilustrar estas citas bíblicas. Dice la Escritura, acontecerá, desde el verso 1 de Miqueas capítulo 4, acontecerá en los postreros tiempos, es decir, en el porvenir o en el futuro, que el monte de la casa de Jehová será restablecido o establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Y correrán, dice ahí, a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso número 3, mira lo que hará el Señor en ese lapso de tiempo. Y Él juzgará entre muchos pueblos, sí, es decir, que va a establecer por su palabra juicios, y cuando se habla de juicios no se habla en sí mismo de sentencias acusatorias o de culpabilidad, sino de una correcta administración de vivencia de la palabra que sale de su boca. Seguidamente dice la Biblia en el versículo número 3, ¿sí?, y
verso número 3, Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá, es decir, que hará poner en vereda, dice, a naciones poderosas hasta muy, muy lejos. Y martillarán sus espadas, sí, es decir, que las amoldarán, ya no para que sean en este caso instrumentos de guerra, sino para que sean, ¿qué cosa? Asadones, es decir, estos diríamos espadas, diríamos a apariencia de una hoz para poder, sí, cosechar en todo caso, sí, en este caso la tierra. Y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Verso 4, ¿podría leerlo? Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Mi amado hermano, este tiempo que si el Señor va a tomar para sí, será un tiempo para poner orden a nivel mundial. Ahora bien, dentro, diríamos, de este tiempo del milenio, conocido como el reino milenial de Cristo, sí, estarán conformados por diferentes grupos, los cuales, si bien es cierto, tratamos de explicarlo, sí, de una manera textual, hoy de manera gráfica, como para poder tener una mejor, sí, captación de la enseñanza. He diseñado esta diapositiva para que usted pueda, sí, apreciar de una manera mucho más, diríamos, pedagógica la enseñanza de lo que ocurrirá a la entrada del reino milenial de Cristo. Previamente establecemos como punto de partida, sí, el planeta Tierra, es decir, este mundo, el cual está conformado, a mi saber, por dos tipos de personas. El mundo en el cual usted vive está conformado por dos clases de personas, los salvos y los no salvos. Así de sencillo. Los salvos y los no salvos. Se podría entender entre los salvos, sí, lo que usted conoce como la iglesia. Y los que no son salvos se los podría denominar como el mundo, o las personas que viven en este mundo pero que no forman parte de la iglesia, sí, es decir, parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. En este ambiente en el cual usted y yo vivimos, si de manera repentina, como lo dice la Biblia, mi amado hermano, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá un evento, sí, universal, pero que afectará solamente a los salvos. Sean estos que hayan muerto o que estén con vida. Si están muertos ya los salvos, en la Biblia se los denomina como los muertos en Cristo, o aquellos que están dormidos, sí, esperando ser levantados. Ahora, en el rapto de la iglesia, Cristo vendrá en las nubes y ahí le recibiremos. Primero resucitarán, dice la Escritura en Tesalonicenses, los muertos en Cristo. Luego, los que hayamos quedado con vida en esta tierra, sí, recibiremos al Señor en los aires. Hasta ahí creo que todo está muy entendible, ¿verdad que sí? Ahora, cuando la iglesia, mi amado hermano, está con Jesús, ella está de alguna manera así segura, sí, por la eternidad. Mientras tanto, sí, se desencadena en esta tierra lo que se denomina la gran tribulación. Usted reconoce por la Escritura y ya ha sido motivo de enseñanza en otros pasajes, sí, del libro tanto de Apocalipsis como también en las enseñanzas del libro de Daniel. Bueno, si usted reconoce que en la gran tribulación esta está dividida en dos tiempos a su vez. Si se la considera dentro de un periodo de 7 años, 3 años y medio de una aparente paz y 3 años y medio de una así catástrofe mundial a consecuencia de los juicios de Dios que habrán de venir sobre todos los moradores de la tierra. Es decir, mi querido hermano, que en la gran tribulación se llevará a cabo, sí, una aniquilación, sí, a gran escala, como parte del juicio de Dios.
morirá gente, mi amado hermano, sí, que está ya, diríamos, por su endurecimiento del corazón, está destinada para la muerte eterna, pero también de ahí saldrá un remanente, tal cual como lo oye. Un remanente. Esta cita bíblica creo que ya la dimos la semana también pasada. Quisiera ante todo, mi amado hermano, que me acompañe a la Escritura, libro de Apocalipsis. Venga conmigo, por favor, para seguir viendo esta gráfica. Apocalipsis, capítulo número 20. Venga, por favor, conmigo. De manera precisa al verso número 4. ¿Sí? Verso número 4. Voy a comenzar a leer. ¿Sí? Verso número 4. ¿Lo tiene? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, dice, la facultad de juzgar. Y aquí quiero comenzar la lectura referente a la gráfica. Dice la Biblia, y vi las almas, que no son otra cosa más que las personas, ¿sí?, de los decapitados, ¿sí?, es decir, de aquellos que le han cortado la cabeza, ¿sí?, de los decapitados, ¿sí?, por causa, dice, del testimonio de quién. Es decir, porque han guardado las palabras del Señor en sus corazones. Esto a ellos les ha costado, ¿qué cosa? La muerte. Sí, y no cualquier muerte, muerte por decapitación. Se decía el jueves anterior que estos sucesos ya se están llevando a cabo de manera inicial en los países del Medio Oriente, ¿verdad que sí? En esos sectores, digamos, orientales de nuestro país, de nuestra planeta, ya se está llevando a cabo, sí, masacres grupales a gran cantidad de personas que profesan el cristianismo sin necesidad de que sean evangélicos o católicos, sí, o de cualquier otra índole. Basta que sean solamente reconocidos como cristianos para poder recibir la muerte por decapitación. Ahora, dice la Escritura, versículo 4 estamos, que si ahí se pudo ver a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ¿quién? Por la palabra de Dios. Ahora bien, dice la Escritura que estos que estaban muertos, que son almas que ya las debió haber visto ya no en la tierra, ¿dónde van los que mueren por causa del Señor? Al cielo. Si dice la Escritura, sí, versículo número 4 estamos, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y dice ahí, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, mi amado hermano, de la gran tribulación saldrá un remanente. ¿Cuál? Todos aquellos que murieron por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de nuestro Dios. Ellos, mi querido hermano, sí, por medio de la muerte podrán resucitar, o se podría reconocer esto como la resurrección de los mártires. Todo esto, esta resurrección que viene, mi amado hermano, sí, a consecuencia de la gran tribulación sobre un grupo, por cierto, reducido, se unirán a los resucitados en el rapto de la iglesia. He ahí, sí, una gran multitud de redimidos. Estos, mi amado hermano, sí, habrán pues de salir a costo de su propia vida, pero sí, mi querido hermano, manteniendo la fe de Cristo Jesús. Estos, dice la Biblia, terminarán haciendo algo. En la segunda venida de Cristo, ellos reinarán con Jesús 1000 años. ¿Quiénes? La iglesia
que estuvo participando del rapto juntamente con los muertos en Cristo, y el remanente conocido como los mártires de la gran tribulación. Ellos con Cristo, mi amado hermano, estarán rigiendo esta tierra durante mil años. Quisiera, por favor, de manera complementaria, que me acompañara, a la carta de Tesalonicenses. Venga conmigo, por favor. A la carta de Tesalonicenses. Veamos qué nos dice o qué nos enseña la palabra de nuestro Salvador. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Verso número 14 en adelante. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes traerá Él? A los que, dice ahí, durmieron en Él. Es decir, a los muertos en Cristo. A ellos se los reconoce como los que han, dormido en Él. Verso número 15. Pero, por lo cual decimos esto, que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ojo, no precederemos, que significa no nos adelantaremos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué harán, mi amado hermano? Los muertos primero resucitarán primero. Verso 17. Una vez que este grupo, escuche, mi amado hermano, desde los sepulcros por el poder, del Espíritu, la venida o la voz del Señor, ellos primero saldrán a recibir a Jesús en los aires. Luego, ¿quiénes? De acuerdo al versículo número 17, mi amado hermano, verso número 16 y 17, la iglesia que haya quedado también subirá a reunirse con Jesús. ¿En dónde? En los aires. ¿Por qué primero los que mueren? Porque han experimentado, mi amado hermano, la transición de la muerte. Un paso que les da, de alguna manera, garantía de ir, primeramente, antes de los que hayan quedado con vida. Diríamos que es una reservación en Jesús. ¿Qué cosa? La muerte. Ahora, ¿cuántos quieren ir primero al cielo? ¿Cuántos quieren ir estando con vida al cielo? Ahí sí, amén todito, ¿verdad? La muerte es la transición, que nos reserva anticipadamente, los cielos. Ahora bien, en el verso número 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿En dónde? En esta transición Jesús todavía no se hace ver, mi amado hermano, como se lo reconoce en la Escritura, como la segunda venida. Cuando se habla de la segunda venida, se habla de la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén. En esta ocasión o en esa oportunidad, Jesús solamente vendrá en los aires para recibir ¿a quién? A su iglesia. Amén. Y ahí quedará hasta que se complete el número de los redimidos. Ya, eso lo vamos a ver
en otro pasaje bíblico. Sí, termino de leer el versículo número 17. Dice el versículo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, dice ahí. ¿Con quién? Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, y esto es importantísimo, y así estaremos, ¿qué dice la Escritura? Siempre con el Señor. Ahora, venga conmigo por favor al libro de Apocalipsis. Veamos, otro pasaje bíblico. Libro de Apocalipsis. Nos dice el Señor en el capítulo número 6. Capítulo número 6. La iglesia está ya, diríamos, en las nubes, está acá. Con Cristo Jesús, en el aire. Y dice Apocalipsis capítulo número 6. ¿Ya lo tiene? Versículo número 9. Verso número 9. Aquí está la apertura del quinto sello. Ya eso se lo estudió en su debido momento, todos, la apertura de todos los sellos. Verso número 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. Ojo, ya el rapto ha sucedido, ¿verdad que sí? Y en los sellos, recuerde usted que se va abriendo un juicio ante la apertura de cada sello. ¿Y los sellos en qué tiempo se abren? En el tiempo de la gran tribulación. En la apertura del sexto sello, casi al final, prácticamente, porque son 7 los sellos que habrán de abrirse. Dice la Biblia, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas ¿de quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué testimonio tenían? ¿Qué decía Apocalipsis 20, verso número 4? El testimonio de quién habían guardado. De Jesús. Ahora, ¿qué ve en la apertura de este quinto sello? Ve a los que han muerto, ¿sí? Y que están de alguna manera a expensas ¿de qué? ¿De qué cree usted que están a expensas? Terminemos de leer, por favor, el verso número 10 ahora. Esos muertos, que se los logra visualizar, claman a gran voz y dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y cómo tenían que ser muertos? Todavía falta que se abran 2 sellos más para que terminen de morir. ¿Quiénes? Todos los que se denominen este grupo los mártires de la gran tribulación. Ya en Dios, la iglesia está arriba. En la gran tribulación hay un remanente y ese texto así lo certifica. Muchos dirán: uy, hermano, o sea que después del rapto de la iglesia hay otra oportunidad. Dirán muchos. Mi amado hermano, solo si usted está dispuesto a morir, tendrá una oportunidad. Pero ahí viene mi duda. Si hoy, que no tiene nada que arriesgar, no entra la salvación, se le hace duro, ¿cuánto más cuando le digan por su cabeza el reino con Cristo?
hoy por hoy que no hay, diríamos así, pago en cuanto, en este caso, a la integridad de nuestro ser, para poder entrar a disfrutar, en este caso, sí, de la redención eterna, los hombres, mi amado hermano, se privan de rendir sus vidas a Cristo. ¿Cuánto más si se entra en este periodo de gran tribulación? Porque aquí sufrirán no solamente los juicios de Dios, sino aparte el vejamen de los hombres. Porque aquí en esta etapa, sí, sufrirán justos y pecadores. ¿Me explico? Justos y pecadores. Sarna saldrá en la gente del mundo, sarna saldrá en aquellos que están en la gran tribulación también. ¿Me explico? El calor, sí, del sol que quemará hasta 7 veces más, sí, prácticamente tostará la piel de los pecadores, también tostará la piel de ¿quiénes? De los justos. Y adicionalmente, para garantizar su acceso al cielo, tendrán que pagarlo con su propia vida. Y no cualquier muerte, sino la muerte por decapitación. ¿Me explico? Yo creo que es más fácil entrar ahora. Ahora, si usted quiere esperarse, usted decide. Mi amado hermano, es menester pues considerar por la Escritura que en la gran tribulación saldrá un grupo de resucitados. Estos se unirán a los del rapto de la iglesia juntamente con los muertos en Cristo. Y estos, mi amado hermano, habrán de reinar, sí, con Cristo durante 1000 años. Ahora, la Escritura, si nos vamos por favor, ¿sí? Vayamos de retorno nuevamente a Corintios. En el capítulo número 15, si alguien tiene una pregunta al respecto, no dude en hacérmela, ¿sí? Para poder responder conforme al tema que estamos estudiando en esta noche. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Si no lo hay, asumo que todo está bien entendido. Asumo. Ahora bien, dice Corintios capítulo número 15, verso número 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto, dice la Escritura, todos sus enemigos debajo de sus pies. Recuerde que ya leímos Miqueas capítulo número 4. De manera adicional, vayamos a Zacarías capítulo número 13. Libro de Zacarías capítulo número 13. Zacarías, sí, capítulo número 13. Verso número 8 al 9. Zacarías, verso 8 al 9. En la gran tribulación, y esto ya se lo había anticipado la clase anterior también, la Escritura menciona que serán, sí, raídos casi la totalidad de todos los seres vivientes. Dice el versículo número, ¿ya lo tienen? Zacarías 13, verso 8 al 9, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, como que lo afirma, ¿verdad? Que las 2/3 partes, ¿qué serán? Dice la Escritura, cortadas de ellas. Es decir, que si hablamos de, un ejemplo, si hablamos de 100 personas, ¿cuántas son las 2/3 partes? Si dividimos esos 100 en 3 partes, ¿cuánto quedará? ¿Cuánto tiene cada parte en 100? No he dicho 4 partes, en 3 partes.
33.33. Sí, es decir, una parte de 33, otra parte de 33 y otra parte de 34, puede decir, para que salga exacto. ¿Cuántas partes van a quedar destruidas? Las 2/3 partes. Es decir, que morirán de 100, ¿cuántos aproximadamente? 66 o 67 personas por cada 100 habitantes. Si le sumo 1000 habitantes, ¿cuántos quedarían muertos? Por cada 1000, 667. Si le pongo 100,000 a 67,000 habitantes, si le pongo 1,000,000, si le pongo 1,000 millones, recordando que en la actualidad ya bordeamos cerca de 7,000 millones de habitantes, por 1,000 millones, ¿cuánto sería? Por 1,000 millones, 667 millones de muertos en 1,000 millones. Por cada 1,000 millones, 667 millones de muertos. Es decir, que la tierra quedará plagada de cadáveres. ¿Me explico? La Biblia dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Y qué pasará con esto? ¿A dónde irán? ¿Al cielo? Y se perderán. Pregunto yo, ¿cuánta gente que aparentemente dice ser cristiana estará metida en ese grupo? ¿Estos dónde morirán? Aquí. En la gran tribulación. Ellos, todos estos muertos, entrarán, mi amado hermano, a lo que se conoce, sí, a la resurrección, pero a la resurrección de condenación. Acá vienen a parar. Mi querido hermano, termino de leer el verso número 9. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, es decir, a los que quedan con vida. Ahora, ¿cuántos quedarán con vida? De cada 100, ¿cuántos quedaban con vida? Una 1/3 parte, ¿cuánto es? 33 personas de cada 100. Es decir, que de los que queden, no es que quedan a sus anchas y dicen, ay, me salvé, no morí. Mucha gente, mi amado hermano, si diríamos en 1,000 millones, ¿cuántos quedarán con vida? En 1,000 millones. 300, ¿cuánto? 330 millones. Estoy redondeando solamente. Por cada 1,000 millones, 330 millones van a quedar con vida. ¿Cuántos sabemos? Aproximadamente 7,000 millones. Sume 330 millones por 7, ¿cuánto estamos hablando? 7 por 3, 21. 2,100 millones quedarán con vida. Redondeemos, 2,000 millones quedarán con vida. 5,000 millones morirán. De esos 2,000 millones, muchos dirán, ¡ay, qué bueno! Ya pasaron los 7 años de la gran tribulación. Me escondí, me puse por debajo de las alcantarillas, me metí en las cavernas de la tierra, me libré. Claro, saldrán tostados, quemados, con úlcera, porque a todos les va a afectar. Pero si una parte de esas 3 partes morirán las dos partes primeras. Una parte quedará con vida. Pero dice el Señor, meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová, mi Dios. ¿Sabe a dónde va a parar esos, diríamos así, cuántos millones le estimamos? 2,000 millones que saldrán airados, pero pulidos. Saldrán de la gran tribulación, no como mártires, saldrán para poder entrar ¿en dónde? Pero ojo, ellos vienen como hombres mortales a entrar en el reino milenial. La iglesia, los muertos en Cristo y los mártires de la gran tribulación entrarán como reyes al reinado, mientras estos entrarán como habitantes de la tierra. Estos
que salen de aquí, que entran por esta vía humana, tendrán las mismas condiciones que tiene usted y yo en la actualidad. ¿Cuál? Serán seres mortales. Ellos podrán casarse, podrán tener hijos, podrán multiplicarse, pero los que están acá, la Biblia dice, bienaventurados los que han participado de la primera resurrección. La muerte segunda no tendrá, sí, afectación para ellos. Una pregunta ahí al fondo. Parezco el doctor Chapatín, no lo sé. Dígame, hermano. ¿Mande? No. Si tienen la marca de la bestia, morirán. Mi amado hermano, mírelo de esta manera. Para el mismo hermano que me preguntó, si usted se quedara, ¿se dejaría marcar? Le pregunto. Si la iglesia entera se quedara, ¿se dejarían marcar? ¿Verdad que no? Y de este grupo aquí, pongámoslo de esta manera. ¿Cuántos habremos aquí en esta noche? Abuelo de pájaro. ¿Habremos unos 100? De esos 100, ¿cuántos morirán? 67. Y 33 entrarán. De esos 67, digo yo, a ojo de buen cubero, sí, serán mártires. Es decir, preferirán, ¿qué cosa? Que le corten la cabeza. ¿Para qué? Para no entrar como seres mortales al reino milenial, sino para entrar como mártires. ¿Me explico? Pero los que son cobardes, pero son crédulos, se esconderán. Y dirán, no quiero que me maten, no quiero que me corten la cabeza, pero quiero a Cristo. Y los, diríamos, habitantes de la tierra que también se apercibirán, porque se van a percibir en la gran tribulación. En la gran tribulación, mi querido hermano, el mundo entero se va a percibir que a la larga el que los había engañado se va a desenmascarar y va a aparecer como lo que es. ¿Cómo? Como el anticristo. Obvio. 3 años y medio serán engañados. Pero luego del engaño, sí, mi amado hermano, la máscara se quitará. Y los juicios de Dios revelará quién es. Muchos, juntamente con mucha iglesia que se queda, mi amado hermano, sí, no se dejará marcar. Se esconderá. Pero entrarán no como seres transformados. Entrarán como seres mortales. Hay un riesgo cuando entran por esta vía. Ya lo vamos a ver. Pregunta. Por supuesto. Todos los que se quedan serán, como lo dice, por eso era necesario leer Zacarías, serán, dice, metidos en el fuego. Los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Y claro, ya una vez fundidos y probados, no les queda más que decir, Señor Jehová, tú eres mi Dios. Y Dios, ¿qué hará en su misericordia? Los hará partícipes ¿de qué? Del reinado milenial. ¿De quién? De Cristo. Pero vuelvo y repito, no lo harán conforme a la naturaleza que tienen los redimidos, a semejanza de quien los ha levantado de entre los muertos, con un cuerpo glorificado. Seremos como los ángeles, no nos casaremos ni se darán en casamiento. Estaremos con Jesús para regir un nuevo régimen en el mundo. Y Cristo va a necesitar a los redimidos para poder sojuzgar toda esta tierra. ¿Y durante cuánto tiempo? 1000 años. Había una pregunta por ahí atrás.
Sí, claro que sí. Todos ellos van a entrar tal cual como lo hace sí, un ser humano mortal. Pero en el reino milenial, nuestro Señor ha preparado, sí, de acuerdo a la revelación de Apocalipsis, medios por lo cual el hombre pueda subsistir. Recuerda, mi querido hermano, que el Señor ha de dar en el reino milenial, ha de dar sanidad para las naciones. En el reino milenial, el hombre podrá vivir conforme a las edades primitivas, es decir, a las edades o a los tiempos, diríamos así, de Adán. En el reino milenial, mi querido hermano, sí, estará el hombre viviendo tal cual como vivía en los días de la creación, el hombre en su estado inicial. El hombre podrá vivir 500 años, 600 años, 800 años, 900 años. Cristo se encargará de dar ese régimen. Solo quienes acepten el señorío de Jesús como Rey y Señor de su vida podrán mantener estos beneficios, siendo hombres. Pero yo les dije, pero hay un riesgo entrar por esta vía. Aquí van a morir los que entran por esta vía. Hay muerte todavía. La muerte todavía no ha sido destruida. ¿Por qué digo esto? Cuando vamos al libro de Corintios, capítulo número 25, recuerda, Jesús está reinando, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuánto tiempo le tomará eso al Señor? 1000 años. Verso número 26. Y el postrer enemigo, esto viene después de que Él haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, que aquí hay el primer riesgo. ¿Qué puede haber en el reino milenial para los que entran por esta vía? Pueden ver la muerte. ¿Es que acaso la Biblia lo asevera en otro pasaje? Por supuesto que sí. Venga conmigo al libro de Apocalipsis. ¿Sí están entendiendo, mis amados hermanos? No hay duda. Si tiene cara de incógnita, levante la mano y pregunte. ¿Sí? Porque de pronto su pregunta es la pregunta de muchos, ¿verdad? Y al ser contestada, muchos también van a despejar dudas. Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo 20 es contundente para revelar los eventos del futuro para la iglesia. No vaya al tarot, no vaya al horóscopo, vaya a la Biblia. Amén. Apocalipsis, capítulo número 20. Dice el Señor, versículo número 13. Y el mar entregó los muertos, ¿ya lo tiene? Que habían en él, y la muerte y el Hades. Hablando de la muerte, hablo de la persona o la entidad, como usted lo quiera ver, que tiene la labor de quitarle la vida a los mortales. Algo semejante pasó en Egipto. En Egipto fue el ángel ¿de qué? De la muerte. El que ocupó la tarea de darle, sí, en este caso fin, a todos los primogénitos. Amén. Él se encargó de eliminar prácticamente, sí, a todos los descendientes de los egipcios. Y el Hades es el que recibe, es la olla, mírelo así, donde se depositan los muertos, que lleva ¿quién? El Hades. Sí, perdón, la muerte. Versículo número 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron obviamente esos muertos, ¿qué cosa?
juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y aquí quería remarcar. Y la muerte, mira que se lo pone no como un personaje, sino más bien como un suceso. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Sí, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, que es reconocido en la Biblia como la muerte segunda. Retrocedo, antes de que se me encaramele con la segunda. La primera, sí, terminemos esto. Ahora, yo le dije que aquí había un riesgo. ¿Cuál es el primer riesgo que hay aquí? La muerte. Pero, amado hermano, hay un riesgo peor que la muerte. Los que entran por esta vía de la gran tribulación, sí, o recuerde, con un cuerpo mortal, estarán expuestos, ojo, estarán expuestos a ser nuevamente engañados por Satanás. He ahí el riesgo. Aquí vivirán, Cristo reinará y los hombres que ingresen en el reino, sí, milenial, podrán multiplicarse. Porque tienen la necesidad son seres mortales. No así los que estén reinando ¿con quién? Con Cristo. La iglesia estará, mi amado hermano, en un lugar denominado el campamento de los santos. Mientras que los que salgan como primicias de Dios, su pueblo Israel saldrá bien librado de la gran tribulación. Recuerda, ellos tienen promesa de Dios para ser redimidos por la eternidad. Y nadie podrá decirle al Señor, ¿pero por qué ellos? Ellos dirán, son mi pueblo. Se cumplirá la parábola, diríamos así, de los labradores. El Señor nos ha llamado a nosotros a temprana edad o a temprano tiempo. Estamos en el tiempo denominado el tiempo de la gracia, dicen muchos, ¿verdad? Siempre ha habido gracia, pero hoy más que nunca. Y a nosotros el Señor nos ha rescatado y nos ha dado la oportunidad de conocerle y nos ha limpiado. Morirán muchos, otros no, y seremos, mi amado hermano, sí, en este caso, premiados con la vida eterna. Pero ellos, hablando de la nación de Israel, ellos van a entrar de último. Todos ellos vendrán a los pies del Mesías cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en gran poder y gloria y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos entrarán porque creerán que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y muchos de la iglesia allá arriba dirán, Señor, pero ellos conmigo van a estar. Y dirán, ¿y a ti qué? Si a ti te contraté y trabajaste todo tu día y te pago esto, es porque así quedamos de acuerdo. Y si yo le quiero dar a estos últimos la misma recompensa, el mismo salario que ¿a ti qué? Yo soy el dueño del dinero y hago con lo mío lo que yo quiero. Porque así es la gracia de Dios. Ahora, los que están acá tienen riesgo de muerte, pero tienen riesgo de engaño. Y si obviamente son engañados por Satanás, pueden perder la gracia. Venga conmigo a la Biblia. Apocalipsis. Capítulo número 20. Es un gran pasaje bíblico. Versículo número 7. Cuando leemos ya teniendo este previo conocimiento, se nos hace muy comprensible el poder ver el texto con mayor claridad. ¿Lo tiene? Y cuando los 1000 años se cumplan, es decir, cuando termine, ¿qué cosa? El reino milenial de Cristo,
Satanás será suelto de su prisión. Recuerde que al término de la tribulación, Satanás es atado. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Cumplidos los 1000 años, es decir, no siendo estorbo en el reinado de Jesús, será suelto. ¿Para qué? Verso número 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. ¿A quién dice la Biblia que saldrá a engañar? A las naciones. ¿A qué naciones? ¿A quiénes? A la tercera parte que quedó exenta de qué cosa, de morir en qué tiempo, en la gran tribulación. A ellos los engañará y lo logrará. Ese es el riesgo de que estos puedan, imagínese usted, yo le pregunto, usted se le puede meter en la cabeza que alguien que haya visto la gran tribulación, que haya disfrutado de ser gobernado por Cristo mismo en persona, a la aparición nuevamente del diablo, pueda volver a ser engañado? Usted dirá, hermano, eso no es admisible. Yo no creo que eso pueda pasar, pero va a pasar. Es decir, que estando, mi amado hermano, frente a Jesús, igual estas naciones van a ser nuevamente desviadas, engañadas para rebelarse contra el Cristo. Ahora esto tendrá un desenlace. Estos serán muertos una vez que se subleven, muertos por el juicio de Dios, y van a volver a resucitar como los de acá. Pero resucitarán ¿para qué? Para condenación. Yo creo que más fácil es irse por esta vía. ¿Qué piensa usted? ¿Mande? Eso, por esta vía no hay nada de esto. No hay esto y no hay esto. Por esta vía, ahí sí puedo decir, como predominan muchos pseudoprofetas, por esta vía es salvo, siempre salvo. Por esta vía. Pero en esta vía ha habido santidad. Por esta vía ha existido privación de los deseos mundanos. Por esta vía ha habido oración permanente. Por esta vía se le ha dicho no al mundo y a los deseos de la carne. Por esta vía. ¿Por qué vía quiere usted ir? ¿Ah? ¿Por el cortito? ¿Ah? ¿O por la puerta ancha? ¿Por dónde quiere ir? ¿Por la angosta o por la ancha? No por la langosta. Verso número 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están, ¿en dónde? Dice la Escritura. En los 4 ángulos. Sí, obviamente aquí hay ciudades que, sí, para nosotros todavía no han sido levantadas. ¿Cuál? Gof y Magog. Dice la Escritura, a fin de reunirlos para la batalla. Y el número, por como, ¿cuánto tiempo ha pasado? 1000 años. Y en 1000 años, ¿cuánto cree usted que se puede reproducir una persona? Los reunirá, dice, para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon primeramente, ¿qué rodearon? ¿Quiénes están en el campamento de los santos? ¿Quiénes, mi amado hermano? ¿Quiénes? La iglesia y los mártires de la gran tribulación. Entendiendo que cuando hablo de los mártires también estoy hablando del pueblo de Israel. Versículo número 9. Y de Dios descendió, en la parte final estoy, ¿qué pasó ya a ese tiempo? Descendió fuego del cielo
y los consumió. Y el diablo inauguró algo que todavía no está inaugurado. Que yo sé que muchos, por un mal concepto, piensan que ya está recibiendo. Y no es así. El lago de fuego, lo que se denomina como el infierno. Esto todavía no está inaugurado. ¿Por qué no está inaugurado? Porque tiene que entrar el que lo va a debutar. ¿Quién va a debutar el infierno? Satanás. Hay gente que dice, ya se fue al infierno. Todavía no. Está en el Seol. Está angustiado. Está atormentado, sí. Como llama, sí, pero de angustia. Sabiendo que, sí, estando en la sala de espera. Yo le pregunto, ¿a cuántos lo han tenido esperando para una operación? ¿Cómo está usted ahí? ¿Ah? ¿Cuántos han pasado por juicios terrenales y se está prácticamente llevando a cabo las decisiones para saber si es culpable o inocente? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estaría usted en el pasillo? ¿Cómo estaría usted sabiendo que tiene un hijo que lo están operando y usted está en el pasillo? Y lo están de pronto operando de corazón abierto. ¿Cómo estaría usted? ¿Ah? ¿No sería como un fuego ahí que lo consume, pero que no lo consume nada, pero al mismo tiempo lo está carcomiendo? Todos los que mueren en la actualidad sin Cristo están en ese trauma de espera. Pero, mi amado hermano, van a resucitar ellos, pero para condenación. Eso es lo trágico de esto. Van a resucitar no para poder decir, ¡ay! Ya, salió, terminé. No, resucitarán ¿para qué? Para decirle, gracias por la espera, venga al lago de fuego. Donde el gusano de ellos nunca muere. Vida eterna para los que entregaron su vida a Cristo, condenación eterna para los que no le recibieron. ¿Me explico? Está en juego su destino final si no toma la decisión correcta. ¿Por qué vía quiere ir? Y dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Qué dice? ¿Por qué tiempo? 1000 años. Por los siglos de los siglos. Y verso 14, porque quería llegar hasta acá. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero esta muerte segunda no es que les elimina, diríamos así, del tormento. No. Los elimina totalmente o absolutamente ¿de qué? De la gracia de Dios. Yo le pregunto, y voy a ser muy dañino con mis palabras. Si usted toma dentro de su hogar el estiércol de un animal suyo, lo toma, ¿sí? Con un papel, me imagino, lo pone ¿dónde en primera instancia? ¿En dónde? En la funda de basura, ¿verdad? Luego la amarra bien, porque tiene un olor muy peculiar, ¿sí? ¿Y a dónde lo pone? Afuera, en la basura. Y ahí lo deja. Yo le pregunto, ¿cuántos están preocupados? ¿Qué será del estiércol? ¿A dónde lo habrán botado? ¿Estará bien o estará mal? ¿Tiene usted preocupación de esto? Sabe que salió y se olvida permanentemente de ello. Esa es la muerte segunda. Dios los arroja ahí, da la espalda y se olvida de ellos por la eternidad. Ahí van a clamar. Ya están clamando ahorita. En la sala de espera, allá abajo, están gritando. Como se le decía
sí, a Abraham, al patriarca. Señor, envía por lo menos a alguien, a Lázaro, envíalo para que alerte a los míos. Y dicen, no. Si no escuchan a Moisés, a la ley, así fuera Lázaro y les predicara, tampoco lo escucharán. Ellos tienen la ley, a ellos escuchen. Mi amado hermano, hay en riesgo nuestra vida eterna si no tomamos una decisión acertada. La Biblia dice, para concluir en el versículo número 26, y el postrer enemigo será, dice ahí, que será destruido, es la muerte. Sí, mi amado hermano, Satanás es sentenciado, luego el juicio del trono blanco. Todos los muertos, mi amado hermano, desde el inicio de la creación hasta, el gran desenlace, diríamos así, del engaño luego del milenio, todos resucitarán. La muerte, el Hades, todos los juzgados irán ¿a dónde? Al lago de fuego. La muerte segunda. Luego de esto, Dios y su santa ciudad descenderán del cielo para que nuestro Dios y sus redimidos estemos con Él por la eternidad. Mi querido hermano, hasta aquí la enseñanza de Corintios capítulo 15 hasta el verso número 26. Espero que esta enseñanza haya despertado en usted un interés de fervor para los redimidos, a fin de que se afirmen más. Y para aquellos que están todavía dudando e indecisos o están jugando a ser cristianos, tomen una decisión. El que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es santo, santifíquese más cada día. Amén. A fin de estar con su Señor por la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza. Hoy creo que has podido remarcar de manera concluyente la condición tanto de los justos como de